sean en la casa de Dios. Gracias a Él por esta oportunidad que nos concede de estar reunidos en este día para continuar con el estudio de la palabra del Señor. Bienvenidos todos, Dios bendiga a los hermanos que también están en tempranas horas en este lugar. Dios les pueda bendecir grande y poderosamente. Nos estamos, estimados hermanos, acercando al final del libro de los jueces y efectivamente pues por lo menos de las clases que hemos estado estudiando este trimestre. No es el final del trimestre, pero hoy comenzamos a descender, por decir así, en cuanto a las clases. El estudio de hoy es el estudio número 10, como ustedes pueden ver allí. Está basado en, obviamente, el libro de los jueces, capítulo 13, versículo. La clase, pues, abarca todo el capítulo, pero los versículos de la lectura que nos vamos a enfocar es del 1 al 5, 19 al 20 y 22 al 25. Así es que los que no tienen el guía, jueces, capítulo 13, ahí estará basada la clase, y estaremos leyendo versículos 1 al 5, 19 al 20, 22 al 25. Así es que lo vamos a leer de manera antífona y para los que no tienen el guía o quieren simplemente seguir la lectura, pues allí en el proyector está también para que leamos la palabra del Señor de manera antífonal. Como ya lo vieron, el estudio de hoy se llama Sansón, la respuesta de Dios. Y este pues es el último de los jueces. Sansón, la respuesta de Dios. Yo voy a introducir, ¿verdad?, la historia de Sansón, pero luego continúa nuestro hermano Gerson y hermano Samuel estará concluyendo, porque son 3 clases que abarca la historia de Sansón y como lo vamos a ver, de hecho es la historia más grande de los jueces. Así es que hoy comienzo yo, Sansón, la respuesta de Dios. Leemos la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Noa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. 19. Y Manoah tomó un cabrito de la ofrenda y ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoah y su mujer. 20. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Amén. 23. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiéramos mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y hasta ahora. Amén. Gloria a Dios. Hermosa la palabra de Sansón, el pequeño sol, ¿verdad? Ese es uno o cómo se traduce su nombre de Sansón. Es conocimiento de todos, ¿verdad? La historia ya la conocemos, pero pues es lo que vamos a ver, lo que aconteció en este capítulo, de los cuales hemos leído, ¿verdad? En esta hermosa tarde. Sansón, la respuesta de Dios. El patrón ya lo conocemos, ¿verdad?
Israel desobedece, es infiel a Dios, por castigo Dios los entrega en manos de sus enemigos, en este caso los filisteos, y pasa un tiempo, ellos se arrepienten, claman a Dios y Dios en su misericordia les envía un libertador. Y hoy pues no es alguien que, verdad, ya había crecido efectivamente, sino es alguien que todavía ni ha nacido y se les anuncia, verdad, que vendría un libertador. Entonces pasaría cierto tiempo todavía de Israel bajo el yugo de la esclavitud o bajo la opresión, en otras palabras, o mejor dicho, de los filisteos, ¿verdad? Y pues vemos aquí el anunciamiento, ¿verdad?, de la profecía del nacimiento de Sansón. La clase se enfoca en 3 puntos. En primer lugar, reflexionar que Dios da instrucciones claras para que se ejecute su voluntad. O sea, Dios, cuando Él envía, ¿verdad?, el mensaje o el mensajero, Él da instrucciones, pues lo hace de una manera clara. Como efectivamente lo leímos en esos versículos. Cómo iba a ser el nacimiento, cómo iba a ser ese niño que iba a nacer, cuáles eran las demandas que la madre debía cumplir, incluso, ¿verdad? Podría decir que Sansón pues también debía durante toda su vida cumplir ciertas demandas, pero pues el hecho de que se le diga a la madre lo que debía hacer y ella lo cumpliera, eso, como lo vamos a ver más adelante, no privaba de que Sansón tomara sus propias decisiones, ¿verdad? El libre albedrío, como lo conocemos en otra expresión. En segundo lugar, es conocer que Dios obra sobrenaturalmente cuando su pueblo está en aflicción, y esto pues lo hemos visto explícitamente durante los capítulos anteriores, ¿verdad? Juez tras juez tras juez, lo que hemos visto, cómo Dios de manera sobrenatural, ¿verdad?, se manifiesta para socorrer a su pueblo en la aflicción, dar algún alivio, dar alguna respuesta de manera sobrenatural. Y hemos visto empleados, ¿verdad?, milagros, hemos visto empleados a la naturaleza misma. Por ejemplo, ¿no?, cuando canta, ya después de la victoria, Débora, ¿verdad?, con Barak, incluso menciona cómo las estrellas pelearon a favor de su pueblo. Si nos vamos, ¿verdad?, acabamos de ver la historia de Gedeón, como un ejército de más de 100,000 soldados, ¿verdad?, es derrotado por 300 hombres. O sea, vemos cómo Dios obra naturalmente, sobrenaturalmente, cuando su pueblo está en aflicción, y efectivamente pues Sansón no va a ser la excepción. Y en tercer lugar es enfatizar que el Señor libera a su pueblo a pesar de la debilidad humana, y esto es sumamente importante, y tal vez, ¿verdad?, quizás va a ser lo más importante de la clase, como Dios, ¿verdad?, a pesar de la debilidad, que ya conocemos cuál era la debilidad de Israel, ya sabemos de qué pie cojeaba, como decimos, ¿verdad? Y vamos a ver una reflexión de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros, en cierto modo, nos comparamos a ellos, ¿verdad? Y cómo Dios libera a su pueblo a pesar de la debilidad humana. O sea, Dios ya sabe. Para Dios nada lo toma por sorpresa, ¿verdad? Y a pesar de la debilidad humana, Dios está ahí para liberar. Muy bien. Así que es el pensamiento central y el texto oro de la clase, que no ha hecho Dios, este es un versículo, o parafraseado de un versículo, no ha hecho Dios a nosotros o con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Así obra la misericordia de Dios a favor de su pueblo. Qué hermoso, estimado. Amén. Eso es sumamente hermoso, porque todos conocemos, hemos nacido, ¿verdad?, bajo el pecado original, y todos hemos sido destituidos de la gracia, de la gloria de Dios, pero a pesar de que merecíamos la muerte, Dios pues ha provisto un nuevo camino, o el camino, ¿verdad?, que es Jesús. Entonces no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestros pecados. Entonces así obra la misericordia de Dios a favor de su pueblo, y lo vemos tan claro, ¿verdad? Hoy yo creo que si hasta este momento, porque cuando mencionamos jueces, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Un pueblo desobediente, ¿verdad? Pero vemos casi ese aspecto negativo, que es verdad, no lo podemos negar. Pero sobre todo, a pesar de la desobediencia, a pesar de que tan explícitamente se ve la desobediencia, la infidelidad
del pueblo de Israel, vemos a la misma vez y con más, ¿verdad?, explicitud el amor y la misericordia de Dios, ¿verdad? Como a pesar de ello, Dios aún sigue, ¿verdad?, yendo a salvar al pueblo. Dice Jueces 13:5, ya lo leímos, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y eso es bien importante, ¿verdad? Porque dice él comenzará a salvar, porque creo que conocemos el final de la historia, ¿verdad? A pesar de que no me voy a tratar de adelantar, ¿verdad? Para que vengan a las clases, ¿no? Me voy a tratar de limitar, pero conocemos la historia, ¿verdad? Cómo pudo haber sido mucho más exponente el potencial de Sansón. Muy bien. La enseñanza general de la clase dice: Dios es un Dios personal y a través de la historia se ha revelado a los seres humanos para darse a conocer y expresar su amor de muchas formas, ¿verdad? Y eso es algo que comprendemos muy bien y algo que nos puede ayudar a todos nosotros en diferentes facetas de la vida. El niño que pues ya tiene su conocimiento y entiende, el joven que pasa por distintas, ¿verdad?, etapas de su vida, en la vida matrimonial, en la vida familiar, todo eso. Dios es un Dios personal, ¿verdad? Hay otras religiones allá que su Dios o su creencia es inalcanzable, ¿verdad? No se puede llegar a ellos o requieren de cierto cadena o escalera, ¿verdad?, de diferentes medios para al fin tal vez poder llegar a Dios, pero Dios, estimado hermano, es un Dios personal. Y Él es un Dios para cada uno de nosotros. O sea, no hay nada, como dije, ¿verdad?, que sorprenda a Dios que nosotros hayamos hecho o que vayamos a hacer. Dios lo sabe. Y es muy maravilloso saber de que Dios es un Dios personal, que podemos llegar directamente a Él. Gloria al Señor. Muy bien. La introducción de la clase, ¿verdad?, está un poco ligada a lo que nuestro hermano Samuel, ¿verdad?, hablaba el domingo pasado acerca de la historia de Jefté. Entonces, da una pequeña lista de los jueces de Israel. Yo aquí pues tuve la libertad de escribir los 13 jueces, o algunos dicen 12, porque ahí, como lo ven en letras rojas, el número 6, Abimelech, pues era el hijo de Gedeón, que él toma el reinado. No es específicamente alguien que Dios levanta, ¿verdad? Entonces, algunos, pues obviamente, ¿no? Él estuvo unos años en el liderazgo, entonces lo toman como un juez, ¿verdad? Pero algunos, pues, dicen que solo hay 12, pero vemos en primer lugar a Otoniel, 2 a Od, tercero Sangar, cuarto Débora Barak, 5 Gedeón, 6 podríamos decir Abimelech, 7 Tola, 8 Jair, 9 Jefté, 10 Isbán, 11 Elón, 12 Abdón y por último, el último juez es Sansón. Así que, perdón, Ibsán, creo que es ese. Muy bien. El número 13 es Sansón, como lo vamos a ver. Entonces, de acuerdo a la lista de los jueces, Jefté fue el octavo en gobernar. Aquí pues yo lo tengo como número 9. Y como solía ocurrir siempre, una vez muerto el juez en turno, el pueblo se volvía a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Después de Jefté gobernaron Israel otros jueces, de quienes tenemos muy poca información. El noveno juez se llamaba Ibsán. Gobernó durante 7 años. Una antigua tradición hebrea identifica que era Booz, ¿verdad?, que más adelante vamos a ver que entra a la escena, ¿verdad? Pero no podemos decir con seguridad quién era. Después de la muerte de Ibsán, surgió como juez Elón, Zabulonita. Al morir Elón, juzgó a Israel durante 8 años. Abdón, hijo de Hilel. Si unimos los años en que estos tres y Jefté gobernaron, suman 31 años. El pasaje de Jueces 17 deja ver entre líneas que opresiones amonitas y filisteas fueron contemporáneas. ¿Qué significa eso? Que probablemente surgían al mismo tiempo en diferentes territorios. Entonces, se cree, como dice el escritor, de que hubieron opresiones simultáneas en diferentes territorios al mismo tiempo. El territorio al oriente del Jordán había sido entregado a los amonitas y el territorio al oeste había sido subjugado por los filisteos, probablemente al mismo tiempo. Entonces, fue durante el periodo de la opresión filistea que nació Sansón.
¿verdad? Y esto sucede, un nacimiento milagroso, porque era, ¿verdad? Su madre, nos dice la palabra del Señor, bien importante, que no nos da su nombre, ¿verdad? Pero se nos dice que era Esther. Entonces la historia más larga, como lo dije al principio, del libro de los jueces, y se ocupa la última figura del grupo y en cierto sentido la más enigmática. Cuando el espíritu de Jehová poseía a Sansón era prácticamente invencible, su fuerza descomunal y la temeridad con que enfrentó a sus enemigos lo convirtieron en un auténtico campeón de su pueblo. Sin embargo, su extraordinaria fuerza física contrastaba, imagínense, ¿verdad? Esa palabra, contraste, ¿verdad? Su extraordinaria fuerza física que nosotros entendemos que era de parte de Dios o del Espíritu de Dios, ¿verdad? Contrastaba con la debilidad, ¿verdad? De carácter que él tenía, las decisiones, ¿verdad? Y esto pues era, tenía una inclinación bien que notable, que era pues hacia las mujeres, ¿verdad? Era mujeriego, en otras palabras. Entonces tenía una debilidad Sansón. Entonces, a pesar de ser un hombre físicamente fuerte por milagro de Dios, pero pues era débil, ¿verdad? Hacia las mujeres, tenía esta inclinación. Entonces esto lo llevó a cometer muchos errores y posiblemente lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Porque Nazareo, desde su nacimiento hasta el final, y hay ciertos, no me quiero adelantar, ¿verdad? Como dije, pero él debía de llevar cierta vida o cumplir cierta vida, o patrón de vida, ¿verdad? Durante pues, los años que Dios le permitiera vivir. Pero vamos a ver cómo él comienza a jugar, cómo él juega, ¿verdad? Con ciertos pecados o ciertas inclinaciones, pensando de que Dios pues estaba con él. Entonces, una fuerza física extraordinaria contrastada con la debilidad de carácter, acentuado por una incontenible pasión por las mujeres, inclinación que lo llevó a cometer muchos errores y aún a revelar el origen de su fuerza. Tuvo que pagar un precio muy alto por su conducta disoluta, lo cual fue perder su vida. Entonces, ¿cuántos años habría tenido él cuando pues, pierde la vida? No lo sabemos. Pero nos narra la palabra del Señor, nos deja como un sabor, ¿verdad? Agridulce, de que sí él derrota, ¿verdad? A gran parte, incluso más en su muerte que en toda su vida, pero ¿qué tanto más pudo él haber hecho si pues hubiera continuado viviendo y terminando de derrotar, ¿verdad? A los filisteos de una manera contundente final, ¿verdad? Dios, y lo vimos anteriormente, ¿no? Ciertos enemigos del pueblo de Dios fueron dejados para probarlos a ellos. Y incluso lo vemos más adelante en la época de los reyes, ¿verdad? Como hubieron buenos reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, y dice la escritura, tras el corazón, o el Dios de David su padre, ¿verdad? Que físicamente no era su padre, pero hicieron lo bueno y quitaron la idolatría, y hay algunos que dice la Biblia, ¿verdad? Pero no obstante, aunque quitaron la idolatría, todavía el pueblo sacrificaba en lugares altos, o había todavía lugares por allá, ¿verdad? Donde el pueblo todavía tenía esa debilidad, o sea, no podían como erradicar 100%, aunque lo trataron, ¿verdad? O sea, siempre el pueblo tenía, ¿verdad?, ahí donde ir. Muy bien, Dios manifiesta su amor y exige pureza. En primer lugar, dice allí el inciso A, Dios castiga, pero también redime, y esto ya como lo mencioné, Israel sigue el mismo patrón, se olvidan de Jehová, Dios los entrega en manos de los enemigos, se arrepienten, y Dios les envía un libertador. El Dios de Israel no los había olvidado, ni los abandonaría, ni los desecharía para siempre. Fue así como el Señor se acordó de su pueblo e inclinó su mirada sobre la humilde vivienda de Manoa y su esposa, que era estéril. Aquí, ¿verdad?, a oposición, como otros, ¿verdad?, y lo dije al principio, no había nacido. Todavía, ¿verdad?, estaba por entrar a la escena este libertador. Entonces vemos a Manoa, ¿verdad?, con su pequeña familia, su esposa, y Dios decide, ¿verdad? ¿Cómo vemos la lógica de Dios? Muchas veces Dios no se va
al que tiene más recursos, ¿verdad? O el que tiene más hijos, ¿verdad? A veces Dios, el que parece marginado, es a quien Él va a ir a usar. Pues Dios en su soberanía hace, ¿verdad? A modo de llevar a cabo su propósito. O sea, Dios castiga, pero también redime. Como lo describimos en la introducción, se enciende la ira de Jehová contra Israel y los entrega en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Todo hace suponer que la opresión filistea fue contemporánea con la amonita, pero localizada en diferentes regiones del territorio de Israel. Dios usó de manera especial a Jefté, como lo vimos, para liberar a los que sufrían de la opresión amonita, mientras que en Dan, este es el territorio donde, ¿verdad?, se va a enfocar el ministerio de Sansón. Mientras que Dan usó a Sansón para quebrar el yugo de los filisteos, que duró 40 años, siendo este el periodo más prolongado de las opresiones extranjeras narradas en el libro de los jueces y que se extiende hasta en los días de Samuel. Como pues lo vemos, una de las primeras historias que vemos en Samuel es, ¿verdad?, entre David y Goliat, que era, ¿verdad?, de los filisteos. Muy bien, no obstante, ¿verdad?, el Dios de Israel no los había olvidado, ni los abandonaría, ni desechado para siempre. Él se acordó, ¿verdad?, y envió un mensajero muy especial. Envió un mensajero, y aunque no se mira muy bien, ¿verdad? Traté de hacer una imagen ahí. No se mira muy bien, pero un ángel, ¿verdad? Allí con Manoah y su esposa. Y les anuncia pues la llegada de un hijo. Entonces, no se dice el nombre de la esposa de Manoah, pero ella es uno de esos maravillosos instrumentos que Dios usa, que permanece en el anonimato. Y eso es bien interesante, ¿verdad? Porque la figura, ¿verdad? Claro, muy importante, ¿verdad? De dónde pues proviene un gran libertador de Israel, pero no se nos dice el nombre y podríamos cuestionar, ¿verdad? Pero la enseñanza aquí es ver que no era eso lo importante, ¿verdad? Pero aún así Dios, ¿verdad?, en su soberanía pues decide utilizar a esa mujer como un instrumento, ¿verdad? Entonces su condición era muy pecaminosa, él era estéril, el sufrimiento no lo sabemos, vemos más adelante en el caso de Ana, ¿verdad? Se nos narra más específicamente el sufrimiento e incluso lo podemos ver. Hay una expresión cuando Ana ora, ¿verdad? Dice que Ana derramó su alma, ¿verdad? Entonces, podemos ver, y hoy en día, pues lamentablemente, cómo está la sociedad, ¿verdad? No quieren tener hijos, no quieren seguir procreándose. Pero específicamente la cultura hebrea, ¿verdad? Y como lo vemos aquí en Salmo 127, 3 al 5, la mayor felicidad de cualquier mujer era poder procrear, y en la cultura hebrea los muchos hijos en los matrimonios se consideraban una bendición especial de Dios. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos de valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. O sea, era bendición de Dios el tener muchos hijos, y lo vemos, ¿verdad? Como algunos antepasados pues habían tenido muchos hijos, entonces no tener ni siquiera uno. Incluso vemos anteriormente cómo, ¿verdad?, tenían derecho a tener, ¿verdad?, otra compañera, y aquella tenía y servía de escarnio para la otra, que no tenía, no le podía dar un hijo. Entonces, Dios se fija en esta mujer. No lo dice la Biblia, ¿verdad?, si ella estaba pidiendo a Dios, pero Dios decide escogerla a ella. Y lo decide enviando un ángel, el ángel de Jehová. Anteriormente ya explicábamos quién era el ángel de Jehová o a quién se refería. Ella, ¿verdad?, cuando lo ve, dice que el aspecto de él era un varón de Dios cuyo aspecto era como el de un ángel, temible en gran manera. Muy bien, no se nos dice, ¿verdad?, el nombre de la esposa, pero ella es un instrumento que Dios utiliza. Su condición era penosa, era estéril. Como es de suponerse, el sufrimiento de esta piadosa mujer habría sido muy grande. La mayor felicidad era procrear y tener muchos hijos. Así estaban las cosas cuando un día de sorpresa
a esta mujer se le aparece el ángel de Jehová, un mensajero misterioso que no solo menciona su problema, sino que profetizó que tendría la dicha de tener hijo. Cuando estudiamos el llamamiento de Gedeón, menciona que la expresión el ángel de Jehová suele interpretarse como una teofonía, es decir, una manifestación de la Trinidad, o sea, de Cristo, ¿verdad? En ese caso. Entonces, me llama la atención porque él le dice la condición, ¿verdad?, que ella tenía. Y esa es una forma de ver que quien estaba hablando ahí, ¿verdad?, era Dios. Porque ella, ¿verdad?, quizás al transcurrir los años, ¿verdad?, ¿y qué sucede? Que la hermana pues no ha tenido hijos, ¿qué pasa? ¿Será que han decidido no tener hijos? Pues hoy en día pues se puede decidir eso, ¿verdad? Entonces, pero en la cultura de ellos, ¿verdad?, pasaba el tiempo, pues lo veían como incluso una maldición el no tener hijos. Pero Dios, estimado hermano, como dijo el apóstol Pablo allá en la primera carta a los Corintios, ¿verdad?, él de lo menospreciado del mundo muchas veces es a quien elige como instrumento de Dios. Entonces el ángel le anuncia, le profetiza que ella dará a luz. Entonces, pero había ciertas indicaciones, y ya lo vimos, ¿verdad?, como leímos ahí. La promesa, la exigencia y la pureza van juntas al mismo tiempo. La esposa de Manoah, muy emocionada, informó a su esposo su experiencia, llamando a su visitante divino, un varón de Dios cuyo aspecto era como el aspecto de un Dios, de un ángel de Dios temible en gran manera. Cuando ella le narró a su esposo lo sucedido, no dejó ningún detalle fuera y enfatizó dos cosas importantes dichas por el enviado del Señor: que concebirá a luz un hijo y que el niño sería nazareo o consagrado a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y eso es importante, ¿verdad? Él sería nazareo. ¿Qué significa nazareno? Allí está en palabras rojas de la palabra hebrea nazar, que significa separar o consagrar, dedicar. Los nazareos eran hombres o mujeres que hacían un voto, permanecían permanente o temporal de apartarse para Dios. O sea, toda la vida apartarse para Dios o simplemente por cierto tiempo. Hay un caso temporal que se me viene a mí, es del apóstol Pablo, ¿verdad?, que había hecho voto cuando él decide terminar, dice la Biblia, que se rapó la cabeza, ¿verdad? Entonces, eso era lo que significaba ser un nazareno. Entonces, desde el nacimiento, o sea, desde antes de la concepción de Sansón, Dios decide: Sansón, yo lo voy a consagrar, yo lo voy a apartar y va a ser dedicado para mí, para que él cumpla su propósito. Muy bien, entonces el ángel, ¿verdad?, le da eso. Ella debía mantenerse pura en lo que comía y bebía, no beba vino ni sidra, para que el futuro siervo que va a nacer estuviera limpio desde su concepción, ¿verdad? Cuando estudiamos, ¿verdad?, esta historia, ¿verdad?, y vemos cómo hay otros casos en la palabra del Señor que son bastante similares, podemos ver cómo Dios exige, ¿verdad?, que se lleven a cabo ciertas instrucciones, ¿verdad?, como lo dice allí el subtítulo, la promesa. Hay una promesa de por medio, entonces hay una exigencia que van juntas, que se debe cumplir al pie de la letra, y cuando no es así, pues se sale de la voluntad que Dios quiere para esa persona, ¿verdad? Y lo vemos en el caso de Sansón, ¿verdad? Cuando ella le narró, no le cubrió ninguno de los detalles que el ángel le había dicho. Él sería nazareo, consagrado a Dios desde su nacimiento hasta su muerte. Ella debía mantenerse pura en lo que comía y bebía para que él fuera limpio desde su concepción. Esto, por supuesto, no quiere decir, y esto es bien importante, que Sansón se le privara de la posibilidad de decidir sobre sus actos, ¿verdad? Si es verdad que la mamá, ¿verdad?, no iba a beber vino ni sidra y cuidarse de ciertos alimentos, pero eso no quiere decir que Sansón, ¿verdad?, iba a estar ligado a ellos. ¿Debía hacerlo? Sí, pero, ¿verdad?, él no era Dios, y lo dice aquí el escritor: Dios no viola la libertad del ser humano, ¿verdad? Mucho menos que el hombre, ¿verdad?, no haga uso de su voluntad. Dios desea que le sirva de corazón, que le ame con todo el ser. Él no es como un dictador ni un déspota que maneja a sus súbditos como si fueran marionetas.
Dios, ¿verdad?, quiere que nosotros le sirvamos, pero ¿alguien aquí está a la fuerza? ¿Verdad? Ninguno de nosotros. Tal vez algún niño chiquito y le preguntamos, no me quería levantar hoy, ¿verdad? Pero todos estamos aquí porque queremos, ¿verdad? Queremos servir a Dios. Entonces venimos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos a Dios, nos congregamos, ¿verdad? Soy ejemplo allá afuera porque yo decido, yo amo a Dios. Yo quiero, ¿verdad?, ser un buen hijo para Dios, un buen representante de Él. Entonces, es muy diferente, ¿verdad?, a que todo, hay un botón ahí, Dios nos programe y seamos perfectos, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Dios nos ha hecho agentes morales a nosotros que tomemos decisiones conforme a su voluntad, conforme a su palabra, ¿verdad? Entonces, Él ha dado instrucciones en su palabra que nosotros debemos de seguir, pero nosotros tenemos la libertad de decidir si las hacemos o no. Si los hacemos, y esto es bien interesante, el otro día escuchaba a alguien decir acerca de técnicamente el discurso de despedida de Moisés. Si usted va, creo que es en Deuteronomio que se encuentra, si usted va y lo lee, ¿verdad? Él dice, si ustedes obedecen a Dios, esta y esta y esta y estas son sus bendiciones, pero si usted ve los párrafos, o la mayoría de los versículos son maldiciones, si no obedecen a Dios. Correcto. Entonces Dios le dice, o sea, esto es lo que tienen, ¿verdad? Pero si ustedes no hacen, esto también es lo que les va a suceder. Entonces lo mismo es para nosotros, ¿verdad? Entonces Dios nos ha dado ahí parámetros, nos ha puesto fronteras, ¿verdad? Donde podemos mantenernos de acuerdo a su voluntad y cómo ir a la palabra del Señor y buscar cuál es la voluntad de Dios para mí. La Biblia dice agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, pero al final del día no hay alguien que nos esté ahí, ¿verdad? El joven, ¿verdad?, hasta cierta edad, el padre, y lo vemos con los niños, como lo dije, ¿verdad?, lo traemos y cuando son niños, ¿verdad?, y él va donde ellos quieren que él vaya, incluso hasta cierta edad de joven, pero llega un punto donde hay veces vamos, alistémonos para la iglesia y no nos quieren, ¿verdad? Entonces, es muy, ¿verdad? Es lindo ver cuando todo es un color de rosa y todo, ¿verdad? Servimos al Señor y lo podemos ver, pero hay veces que, aunque el padre sí esté siguiendo al pie de la letra las instrucciones, a veces el hijo no. Y esto es lo que vemos en el caso de Sansón. Entonces, esto no quiere decir que a Sansón se le privara de las posibilidades de decidir sobre sus propios actos, y efectivamente lo vamos a ver. Dios no viola la libertad del ser humano, mucho menos que el hombre haga uso de su voluntad. Al contrario, Él desea que lo hagamos de corazón, ¿verdad? Y que no seamos, ¿verdad?, simplemente por ser vistos, sino que sea de todo corazón. Muy bien, Dios oye a sus siervos y confirma su presencia. Aquí vamos a ver, pues, lo que sucede, ¿verdad?, en el relato de Manoah con el ángel. Entonces el ángel de Jehová aparece de nuevo. Después de escuchar el relato de su esposa, Manoah ora a Dios pidiendo que enviara nuevamente el mensajero. O sea, Manoah no había estado presente cuando su esposa tiene este encuentro. Entonces y lo dice aquí el escritor, no es de suponer que hubiera incredulidad en él. Yo imagino si ¿verdad?, su esposa, que queriendo ser madre, queriendo, ¿verdad?, procrear y tener un hijo, cuánto más el padre de familia, ¿verdad? O sea, querer tener un hijo, y más que todo un varoncito, ¿verdad?, como dice. Entonces, no es de suponer que hubiera incredulidad en él, no, es que no te creo, ¿verdad? Yo tengo que ver para creer y que el ángel se me presente a mí también. Entonces, él ora, ¿verdad?, para que regrese el mensajero. Después de que él escuche el relato, él oró pidiéndole que enviara nuevamente el mensajero celestial, su petición a nosotros y nos enseñe, ¿verdad? No es para que supongamos que hubiera incredulidad en él, al contrario. Querían saber cómo lo iban a hacer para que esa persona especial que iba a llegar a sus vidas y iba a tener un papel tan importante entre el pueblo, pues ellos hicieran la mejor manera de crearlo, de criarlo, ¿verdad?, el resto de su vida. Entonces ese era el por qué él pide, ¿verdad? No es para suponer de que él tuviera incredulidad. Los hechos comentados por su esposa parecían verdaderos, y aún más cuando se le había prometido que concebiría un hijo, algo que afectaba directamente a la naturaleza de la mujer.
¿quién se atrevería a inventar una historia como esta? Pregunta el escritor. Manoah quería disfrutar de la misma experiencia, anhelaba escuchar de primera mano la hermosa profecía que tendría la dicha de ser padre. Ansiaba que el varón de Dios que le hablaba con su esposa regresara y le indicara qué es lo que habían de hacer con el niño prometido. Su preocupación era normal, jamás habían sido padres y mucho menos se sentían preparados para recibir el que libertaría a Israel del yugo filisteo. Eso es bien interesante porque, ¿verdad? Si mantengámonos, ¿verdad?, dentro de la óptica eclesiástica, ¿verdad? Si a una madre, ¿verdad?, se le presentara y aún no está embarazada, pero hermana, usted va a tener un hijo y él llegará a ser un pastor de una gran congregación. ¿Cómo cambia esa la expectativa? ¿Verdad? Cómo él va a ser un evangelista, un instrumento que Dios lo va a utilizar para que gane muchas almas. O sea, ¿cómo cambia esa la expectativa? Entonces, pero debería ser así, estimado hermano, porque para eso, ¿verdad? Nosotros sabemos, e incluso, ¿verdad?, los hijos son prestados, como decimos, y los presentamos ante Dios y queremos lo mejor para ellos, ¿verdad? Y queremos lo mejor y que Él sea un instrumento de Dios, ¿verdad? Yo creo que todos los padres anhelan, ¿verdad? Los varones de que su hijo sea un predicador, ¿verdad? Entonces, y en muchas prédicas se ha dicho, ¿verdad?, que mi hija sea la esposa de un predicador, o de un pastor, o de un ministro de Dios, cosas así. O sea, es algo que se anhela muchas veces. Entonces, como ellos, ¿verdad?, no se sentían preparados para saber de que su hijo jugaría un papel tan importante. Entonces, la crianza de los hijos es muy importante, ¿verdad? Eso es lo que ellos querían saber. Y todos, yo no soy padre, ¿verdad?, pero ustedes saben, no hay un manual, aquí hayan libros, pero no hay un manual que funcione para todos, ¿verdad? No hay un manual que a todos, ¿verdad?, nos vaya a funcionar de la misma manera. Entonces, lo que podemos hacer es de la mejor manera bajo la voluntad del Señor, y eso es lo que ellos querían hacer. El ruego de Manoah fue escuchado por Dios y el ángel del Señor volvió otra vez a la mujer, no fue a él, ¿verdad? Una vez más, la privilegiada fue su esposa, quien corrió a dar aviso a Manoah la presencia del visitante. Esto prueba, ¿verdad? Y le escribió allí, subrayado, que en la antigüedad como hoy, Dios puede hacer a la mujer o a las mujeres dignas de recibir mensajes, misterios y revelaciones, ¿verdad? Aquí no se desprecia, ¿verdad?, que Dios pueda utilizar como un instrumento a todos, estimados. Amén. ¿Verdad? Hay algunos que tienen ese concepto, ¿verdad? No, que son machistas y que a la mujer está marginada, en ninguna manera, ¿verdad? Y lo vemos, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Y él dice el escritor, como en la antigüedad como hoy. Y si nos vamos al Nuevo, no, es que eso es el Antiguo Testamento. Si nos vamos al Nuevo, vamos a encontrar más todavía evidencia de que Dios puede utilizar a las mujeres como directos mensajeros, ¿verdad? Entonces Manoah se apresura a seguir a su mujer, inmediatamente establece la conversación con el mensajero y le pregunta, ¿verdad?, cómo ellos debían hacer. El niño era tan especial que la madre debía mantenerse pura todo el embarazo. Le repitió, ¿verdad?, lo que ya le había dicho anteriormente a ella. Muy bien, una ofrenda, un milagro. Conocemos, ¿verdad?, cómo él recibe, ¿verdad? Manoah se sintió profundamente complacido, sin saber que era aquel varón que les había dado tantas buenas noticias. Le rogó que aceptase una comida, ¿verdad? Le quería dar las gracias, en otras palabras. Pero pues no era cualquier persona, ¿verdad?, que se encontraba ahí dando el mensaje. El ángel se negó a participar de la comida, que sugirió que el cabrito que Manoah le iba a preparar lo ofreciera en sacrificio a Jehová. Después de semejante sugerencia, Manoah preguntó al extraño cuál era su nombre. Y esto es bien, súper interesante, ¿verdad? Porque vemos ciertos paralelismos que anteriormente hemos visto en la palabra del Señor. Entonces, el ángel le dice, no, pero, ¿verdad?, si tú quieres, ofrece esa comida en holocausto, ese cabrito, ofrécelo como un sacrificio a Jehová. Y él le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Dice el escritor, ¿verdad?, en el pensamiento hebreo, lo que esto significaba. ¿Cuál es tu nombre? En el pensamiento hebreo, el nombre, la persona estaba ligada a la naturaleza del individuo. Y ya hemos hablado en otras ocasiones cómo
el nombre que los hebreos le ponían a sus hijos, ¿verdad? Dictaba muchas veces el patrón de vida que iban a vivir, ¿verdad? O bajo las circunstancias en que ese niño nacía, ¿verdad? Era de acuerdo al nombre que le daban. Entonces, no era simplemente una pregunta que él estaba haciendo, pero conocemos la respuesta del ángel, ¿verdad? ¿Por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable?, le dice él. ¿Por qué me preguntas? No, le responde con otra pregunta. ¿Por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? El término admirable significa incomprensible, maravilloso, secreto, misterioso. En otras palabras, dice el escritor, ¿por qué quieres saber mi nombre si está fuera de tu alcance de poder comprender? Correcto. ¿Verdad? Esa es la cosa. ¿Cómo? O sea, aunque le dijera, ¿verdad?, un hombre, no lo iba a comprender. Salmo, y ahí, ¿verdad?, está acompañada la cita bíblica. Salmo 139, 6, David, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, hablando de esos atributos exclusivos de Dios, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Yo no sé si usted alguna vez se ha topado, ¿verdad?, con ciertos, ¿verdad?, pensamientos acerca de Dios, que su mente ya no da para más. A mí me ha pasado. Yo cuando pienso en la eternidad, no, o sea, llego hasta un límite y pues, ¿qué pasa más allá? Y es algo demasiado alto para mí, no lo puedo comprender. Pero un día, dice la Escritura, todos los misterios de Dios nos van a ser revelados. Entonces, él quería saber, ¿verdad?, quién era esa persona, Manoah, ¿verdad?, quién era esa persona, y le pregunta por su nombre y conocemos la historia. Algo así similar, dice el escritor, se narra en Génesis 32, 29, ¿verdad? Ya Jacob había hecho la misma pregunta en Peniel y obtuvo una respuesta similar, ¿verdad? Esto es cuando lucha, ¿verdad?, con el ángel de Jehová. Y, ¿verdad?, ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel, ¿verdad? Entonces, maravilloso, ¿verdad?, incomprensible, secreto, misterioso, es lo que significa admirable. Manoah optó por seguir las instrucciones, colocó el cabrito sobre el altar improvisado y lo ofreció a Jehová. Ante la mirada atónica de la pareja se produjo una escena maravillosa y espectacular, que sin duda son pocos los mortales que han podido contemplar cosas semejantes. En la misma llama que subió del altar donde se estaba consumiendo el holocausto, ascendió el ángel de Jehová. Ambos se postraron en tierra y adoraron. O sea, hasta ahí como que ya un velo, ¿verdad?, les cayó y pudieron saber exclusivamente, pues, con quién era el personaje que estaban hablando. Eso es bien, bien interesante. Yo, pues, ¿verdad?, a veces uno escucha testimonios de personas que han tenido tal vez alguna visión, alguna revelación de esa magnitud, ¿verdad? Pero poder vivirlo, yo no conozco a nadie, ¿verdad?, que lo haya hecho. El tercer punto, ¿verdad?, un encuentro con Dios trae vida y bendición. Narra, ¿verdad?, hay otros ejemplos de otros personajes, ¿verdad?, hasta que vieron, el inciso A dice la confianza y el valor de una esposa. Hasta que vieron ascender la llama del holocausto y desaparecer ante su vista el personaje especial, es que reconocieron que se trataba del ángel de Jehová, o sea, Dios mismo. Su reacción fue creerse muertos, tal como Gedeón, ya lo vimos anteriormente, se había sentido, y el profeta Isaías se sentiría en el futuro, ¿verdad? Isaías 6, conocemos esa historia. Ay de mí, que soy hombre muerto, dice él, ¿verdad? Porque han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Pues yo, siendo un hombre inmundo, y también el pueblo donde yo habito es inmundo, ¿cómo es posible que esto me esté sucediendo a mí? Más adelante Juan describe en el Apocalipsis, ¿verdad?, que cayó muerto ante sus pies. Daniel es otro que tiene una experiencia similar. Entonces, Jesús, ¿verdad?, dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Entonces era normal de que ellos se sintieran así, ¿verdad?, de que ellos se sintieran de que iban a perder su vida. O sea, ¿cómo es posible? Incluso en la experiencia que tiene Moisés, ¿verdad?, que sabemos quién era Moisés. Cuando él tiene esa experiencia con Dios, Dios tiene que esconderlo, ¿verdad?, detrás de una piedra para que no pueda ver, porque no hay hombre que me vea y viva.
Muy bien, entonces ellos tienen un encuentro así, ¿verdad? Con el ángel. Entonces, dice el escritor, ¿verdad? Dios, y la enseñanza, ¿verdad? Tomada de aquí, un cuadro de aquí, de que Dios es un Dios personal. Y Él a través de la historia se ha revelado a los seres humanos de diferentes maneras. En el caso de ellos fue así. Pero Dios se ha revelado, ¿verdad? Y hoy a través de su palabra nosotros tenemos la revelación completa, estimado hermano, de quién es Jesucristo. Antes de caer postrados en tierra, Manoa y su esposa no sabían quién era aquel misterioso visitante. Se habían referido a él llamándolo como varón de Dios y habían afirmado que sus aspectos era como el ángel de Dios, pero todos los acontecimientos y la mística que le rodeaba al mensajero indicaba que era un personaje muy especial. Fue hasta que lo vieron ascender en esta llama que se dieron cuenta que era el ángel de Jehová o era Dios mismo, ¿verdad? Manoa estaba atemorizado. Fue su esposa, y esto es bien importante, ¿verdad? Que le trae aliento. Yo me imagino que por ser líder, ¿verdad? Habría pasado por su cabeza, ¿verdad? Fui yo quien oré la segunda vez para que el ángel viniera. Y ahora esto es lo que ha sucedido. Yo voy a ser el causante que los dos lo logramos, ¿verdad? Tal vez había pensado eso, pero estaba atemorizado, ¿verdad? Y ahí vemos, o por lo menos yo me puedo imaginar, pero usted se imagina ahí en el teatro de su mente, ¿verdad? A un hombre atemorizado, a un esposo atemorizado, y que su esposa, ¿verdad? Le soba la espalda, le dice, tranquilo, no temas, ¿verdad? Y ella le hace ver tres cosas, o cuatro cosas, perdón, el por qué ellos no tenían que temer temor. Él estaba, ¿verdad?, atemorizado. Quizás son muy pocas las veces que las palabras dichas por esta mujer se han mencionado como una de las más grandes mensajes de fe, ¿verdad? De valor, de esperanza en toda la Biblia. Y dice ella, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos hubiera anunciado esto. Fue esta sierva del Señor quien aseguró a su esposo que Dios no tenía la intención de matarlos y le dio pruebas categóricas y convincentes que no podía ser de otra manera porque Dios se les había revelado personalmente, había recibido el holocausto, les había dado la promesa de un hijo y en cuarto lugar habían contemplado su gloria al verlo ascender en la llama del holocausto. Aunque se cataloga a la mujer como el sexo débil, hay ocasiones en que su fe, su valor y su ánimo superan ampliamente al de los hombres. Y eso no se puede negar. Débora y Bará. Hay hermanas que dicen amén. No hay una. Amén, ¿verdad? Hay hermanas que dicen amén. Y yo creo que los hermanos pueden, ¿verdad?, de alguna manera testificar, ¿verdad? Hay momentos, yo imagino como hombre, proveedor, el protector de la familia, ¿verdad? ¿Y cómo le vamos a hacer? El hombre no sabe, pero ahí estás. No te preocupes, Dios va a proveer. Dios va a abrir puertas. Y qué lindo, ¿verdad? Eso yo creo que habla a los dos, ¿verdad? Yo personalmente no estoy casado aún, pero, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Habla a los dos, tanto que la mujer como ayuda idónea, ¿verdad? Y el hombre que la escoge o ha escogido, tenga, ¿verdad?, esa ayuda, tenga ese lado de poder acogerse y cobrar ánimo, porque qué triste sería que en vez del hombre preocupado aquí ya lo rematara, ¿verdad? ¿La dejó? No, ahí ya lo vimos a la quiebra. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. No, estimado hermano, yo creo que habla a los dos para que haya, ¿verdad?, esa confianza, esa fe, ¿verdad? Y muchas veces lo vemos los martes, ¿verdad? A veces las hermanas son las que están, ¿verdad?, más presentes en el culto. Pero Dios, esto habla a todos, estimado hermano, ¿verdad? Entonces, no es que, sí, la Biblia, ¿verdad?, habla de la mujer como un vaso más frágil, ¿verdad? Pero esto habla hacia los dos, ¿verdad? Nuestra fe debe estar fundada en Dios, ¿verdad? Nuestro valor, nuestro ánimo. Muy bien. Ya vamos llegando hasta el final, ¿verdad? Pero la confianza, ¿verdad?, y el valor de una esposa es lo que acabamos de ver. Ahora, Dios se manifiesta en Sansón. Los versículos 24 y 25 dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón.
Y el niño creció y Jehová lo bendijo y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. En estos versículos que encontramos una secuencia hermosa de acontecimientos relacionados a Sansón. En primer lugar vemos su nacimiento, su nombre, su crecimiento y la bendición divina de Jehová en él y la unción del Espíritu de Dios en él. El nacimiento de Sansón ocurrió de acuerdo con lo que el ángel había prometido. O sea, se cumplió. Era Dios quien habló, se cumplió. Pasaron, digamos, 9 meses, ¿verdad? Que el niño estuvo en el vientre de su madre y nació. Y comenzó a crecer. Eso que vemos ahí, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos, ¿verdad? De Dan, entre Sora y Estaol. Podemos ver un inicio, ¿verdad? De Dios ya manifestándose en él. Habrían tal vez otras hazañas que nosotros no sepamos de la vida de Sansón, pues no podemos decir con seguridad, pero lo más probablemente es que sí, ¿verdad? Pero la bendición, ¿verdad? Y la protección divina se manifestaron en su bienestar y en su desarrollo físico. Desde su misma infancia y adolescencia había señales inconfundibles de que el Espíritu de Dios reposaba sobre él. Su don de liderazgo y extraordinaria fuerza física fueron las primeras manifestaciones que el pueblo tuvo, que estaba frente a ellos un nuevo libertador que Dios les había enviado, ¿verdad? Desde pequeña edad. Ya el pueblo asumió, ¿verdad? Incluso anterior, ¿verdad? El escritor utiliza que ellos ya lo veían como el campeón que tenían ellos. O sea, este es el instrumento que Dios va a utilizar para libertarlos a ellos. Su liderazgo, ¿verdad? Hizo ver ante el pueblo que tenían ya un libertador. Dice el escritor, qué satisfactorio debe ser para los padres de familia que sus hijos en sus mejores años de su vida den evidencia de que el Espíritu de Dios se manifiesta en ellos. Y eso es bien lindo, ¿verdad? Yo me gozaba y de hecho platicaba con el hermano Jair, porque uno crece, ¿verdad? Los jóvenes se casan, ¿verdad? Y hay como ese intermedio donde parece que no hay jóvenes en la iglesia, pero luego de la nada Dios hace retoñar, ¿verdad? Otro grupo diferente a lo demás. Entonces uno se goza en ver cómo Dios utiliza, ¿verdad? A los hijos. Entonces, como padre de familia, qué satisfactorio es ver que ya uno puede ver rasgos de que Dios se está glorificando en su hijo. Eso es muy maravilloso, ¿verdad? No hablo desde la experiencia, pero yo me puedo imaginar y el ver la sonrisa y las lágrimas, ¿verdad? Hermanos que ven que sus hijos son utilizados. Gloria a Dios por eso, estimado hermano. Nos podemos gozar. Y dice, lamentablemente, ¿verdad? Sansón no pudo contra su concupiscencia y esto le significó morir al lado de muchos filisteos sin haber logrado derrotarlos por completo, ¿verdad? Y decía al principio, Sansón pues fue el hombre que dejó mucho potencial, ¿verdad? Mucho que desear. Y eso es una enseñanza, una advertencia para todos, ¿verdad? Porque el hecho de que esto no significa de que el joven, ¿verdad? Solo en la juventud pueda demostrar todo su potencial en ninguna manera, ¿verdad? Durante Dios nos dé vida y lo estemos a disposición de las manos del Señor, pues Dios nos puede seguir utilizando, ¿verdad? Entonces, en el caso de Sansón, muy lamentablemente ¿verdad? Que no sabemos cuántos años él tendría, pero su vida es cortada, ¿verdad? Debido a sus pocas o a sus pobres maneras de decidir. Muy bien, concluyo con el resumen general, ¿verdad? Porque esto es muy maravilloso. Si usted hasta este momento no ha entendido, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje de Jueces? Aquí lo vamos a ver. También tenía un comentario. Me gustaría ver tu opinión acerca del tema controversial de Sansón, ¿no? En cuanto a si Pues algo. se fue salvo, ¿no? Se considera, en mi opinión, es un suicidio, ¿no? Pero Dios le concede. Sí, exactamente. Sí. Bien, la pregunta de Otoniel es verdad, pues la Biblia no aprueba el suicidio, nosotros somos pro vida, ¿verdad? Entonces el atentar contra nuestra propia vida pues es un pecado. Entonces algunos, ¿verdad?
hay un grupo de estudiosos de la Biblia, podría decir yo, de que pues ven esto, pecado es pecado, ¿verdad? Pecado es pecado. Incluso pues dicen, sí, el suicidio es un pecado, ¿verdad? Pero que eso no le da a Sansón o a alguien que atenta sobre su propia vida tiempo de arrepentirse, ¿verdad? No hay un tiempo de arrepentirse. Entonces dicen, ¿cómo es que, o sea, será de que Dios solamente nos va perdonando el pecado que nos vamos arrepintiendo? ¿O será de que la sangre de Cristo, al Él morir y expiar, nos ha perdonado los pecados pasados, presentes y futuros? ¿Hasta dónde, verdad, abarca el sacrificio de Dios? Entonces, una línea bien delgada, ¿verdad? Porque tal vez no, y para contestar directamente, ¿verdad?, a la pregunta de nuestro hermano. Y hay una gran reflexión, hermano Ángel, claro, pregunta del hermano, pero el caso diría yo, de que este hombre era, por lo que vemos, era completamente saturado y lleno del Espíritu Santo, porque la fuerza de ese hombre no se ve casi en ningún otro personaje. Sí. Pero qué triste que era débil de carácter, Sí. dijo al principio, explicaba al principio, esa debilidad de carácter. Un hombre en nuestro tiempo puede ser que tenga muchas virtudes, Sí. pero si tiene esa debilidad de carácter, Sí. ¿qué problema? Que en un abrir de los ojos puede, digamos, ofender al Señor con Sí. su propia vida por Sí. causa de su debilidad de carácter, como le pasó a este hombre. Así es. Que grandes manifestaciones que Dios lo hizo ver y obtener, pero era un hombre débil de carácter. Muy lamentablemente. Manuel. Yo pienso que Dios sabe lo que bueno y lo que pasó. O sea, este hombre fue, o sea, Dios lo mandó como un libertador. Y entonces, obviamente, tuvo un comportamiento de carácter y toda la personalidad. Pero al final del camino, incluso el suyo. Y la Biblia es muy clara, o sea, tú tienes apartado en tu casa y todo. Y tú debes echar sus pecados, bienaventurado de una fe, que Dios no necesita pecado. O sea, él va cumpliendo la misión de Dios. Sí. O sea, cumplía la misión de Dios cuando Dios mueve la razón por todos los cristianos, estaba cumpliendo lo que, para lo que Dios nos había enviado. Amén. Aunque no prometió, digamos así, pero se y más de lo que se había dado. Amén. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando podemos decir, no, estamos con estos países y Dios nos mandó. Sí. Cuando Dios toma un propósito, Dios sabe cómo se va a cumplir. Pero lo que hace es que se hace que se cumpla. Y Dios lo había mandado para él, y Dios le ve el final del propósito del cual él lo hace. Amén. Pero entonces usted considera, hermano, usted considera que el propósito de Dios era ese exacto, que muriera allí. Es que Dios sabe una cosa. Dios bien sabe una cosa. Lo que va a pasar en mi vida y lo que va a pasar en tu vida, yo no sé de qué manera, pero Dios ya lo sabe. No, sí, pero no es el propósito. ¿Ah? Pero no es el propósito. No, Eso no lo convierte en el propósito. no, esa es otra cosa, pero Dios sí la había asignado con un Él sí lo propósito. sabe, sí. Es que no es a todos. Dios cosas especiales. Y en este caso, cuando dice, este será el libertador del pueblo. ¿Cómo lo va a hacer? No sabe, pero Dios sí sabe que yo sí creo que así, o sea, que este hombre estuvo cumpliendo un propósito. Pero no, la Biblia sabe todo, cómo lo prepara, pero al final se dio lo que Dios quería. Es el propósito de Dios. Por ejemplo, la tierra prometida. El pueblo de Israel no conquistó todo lo que Dios tenía para ellos. Entonces no llegaron a cumplir el propósito como Dios lo tenía. Lo mismo puede pasar en la vida de una persona. Dios tiene un propósito para nosotros, pero nuestras malas decisiones, nuestro carácter puede llegar a desviarnos del propósito que en realidad tiene Dios. Pero es diferente. Es diferente cuando uno personalmente va a propósito. El caso de Moisés, por ejemplo, entró a la tierra, Dios lo mató, supuestamente no entrar, ¿qué pasó? Se quedó
la verdad hay temas muy, que a veces uno no logra tener una respuesta blanca o negra, pero como decía Dios verá y todo hombre mentiroso, ¿verdad? Entonces nos podemos apegar a donde dice la palabra del Señor. No sabemos, o sea, hay muchos casos, está el caso de Salomón, es otro, ¿verdad? Que vemos. Entonces, Dios es un Dios soberano. Entonces, hay ciertas historias o finales de la vida de la Biblia o de personajes que no sabemos una respuesta clara. Un día la vamos a saber, hermano Antonio. Solo hay un párrafo que les voy a decir. La Biblia dice que las cosas ocultas pertenecen a Dios y las reveladas son para su pueblo. No podemos saber más de lo que está escrito. Sí. Ya está escrito y saber lo que aquí no nos declara es bien difícil, a no ser que Dios se lo revele. Amén. Muy bien. Ahorita seguimos después de la clase. Mejor no quiero leer el resumen general, ¿verdad? La Biblia nos muestra que la conducta de Israel ha sido de un pueblo rebelde y terco, un pueblo desagradecido que no supo aprovechar los privilegios y las bendiciones y las oportunidades de Dios. Muchos se preguntan, ¿por qué un pueblo escogido o por qué tenía que ser Israel? Y ahí en rojo, porque eso es importante. Si bien es cierto que la necedad y infidelidad de Israel es más que evidente, pero como decía al principio, el amor y la misericordia de Dios lo es mucho más. Esto no ocurre solo con Israel. Cada uno de nosotros somos recipientes de Dios y puede testificar de la misericordia de nuestro Dios. Si devolvemos esa pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, verdad? Si yo peco, yo le fallo a Dios, pero ¿por qué yo? O sea, allí vemos el amor y la misericordia de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y así como fue fiel para cumplir con las promesas hechas a los patriarcas y a los padres de Sansón, también lo es para cumplir las promesas que nos hace a nosotros en su palabra. Pero hay demandas que cumplir, ¿verdad? Hay que seguir la palabra del Señor y no podemos olvidar que tras una promesa hay un compromiso. Si queremos ser utilizados por Dios, pues hay un compromiso. Gloria al Señor. Así que hasta aquí voy a llegar. Nuestro hermano Robert nos llama a la oración. Dios les bendiga.